Buenas tardes a todos, es un gusto acompañarlos en este nuevo episodio. Mi nombre es María Angélica Casanova, quien les estará acompañando en este episodio, y el pastor Álvaro Casanova. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo surgen las religiones, cuál es ese efecto que también estas religiones causan en medio de la humanidad. Bueno, es una pregunta muy válida, muy interesante, porque como tú decías, en realidad en todo momento cada uno de los seres humanos somos confrontados con esto. De hecho, mucha gente pregunta eso, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la religión verdadera? Porque pues hay tantas vertientes y tantas ideas que se dan que uno como que queda confundido, ¿no? Sin entender para dónde van las cosas o por dónde es el camino. De hecho, es una pregunta que mucha gente tiene, ¿no? ¿Cuál es la religión verdadera? Pero creo que vale mucho entender algo del inicio, desde el inicio, y es que el hombre fue creado por Dios, y como un ser creado por Dios y caído, porque como hemos visto en otras partes donde hemos hablado del tema, tiene que ver con que el hombre cae de esa posición que Dios le dio, ¿cierto? Y entonces esa imagen destrozada del hombre, nos encontramos con un hombre que cortó su relación con su creador, y al cortar la relación con su creador se siente solo y necesita volver a tener conexión con lo trascendente. Eso es lo que sucede con el tema de las religiones. Las religiones son la búsqueda del hombre para conectar con lo trascendente. De hecho, esto que comentas sobre el inicio de las religiones me está haciendo pensar que entonces es el hombre quien está buscando, digamos, que esa plenitud en medio de esta tierra, ¿no? O sea, como el hombre buscando esa paz que desea tener y que no la ha conseguido. Es una necesidad, de hecho. Es una necesidad. Hay un escritor que dice una cosa muy diferente sobre eso. Dice que el corazón del hombre produce religiones como el hígado produce bilis. De hecho, hacia allá también queríamos como que enfocar el programa, porque si nos damos cuenta, existen una cantidad de religiones con diferentes dioses que tú dices, pues, cuando creces, ¿no? Y cuando ya eres consciente y te haces preguntas, digamos, relevantes de la existencia, del por qué tal y cual cosa. ¿Por qué estamos aquí? Sí, ¿por qué estamos aquí o con qué objetivo? Te hace pensar en, hay una multitud de opciones, ¿no? Que tú puedes estar como... Te dan una carta, ¿sí? Te presentan una carta de religiones. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú en tu juventud o cuando ya eres consciente y quieres como que tomar una decisión al respecto, cómo haces para tú encaminarte, ¿no? ¿Cómo sabes cuál es el camino verdadero? Básicamente. En realidad, esto es muy importante. Y creo que lo estás diciendo claramente desde ese corazón muy de la persona que anhela tener como la claridad de por dónde ir. Pero creo que el primer punto que debemos entender es lo que mencionábamos ahora. Las religiones son producto de una necesidad del hombre. De hecho, hay un episodio muy interesante en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 11 del libro de Génesis, ¿tú recuerdas? Ese capítulo 11 nos habla de una construcción... De la Torre de Babel. De la Torre de Babel, sí. Eso es. Recuerda que el pasaje, para todos, si usted lo quiere contrastar en casa, Génesis capítulo 11, dice que los hombres se juntaron y empezaron a construir una torre. Y en esa construcción que fueron haciendo, decían, hagámonos un nombre, de manera que si somos esparcidos por la tierra, seamos recordados. Y que esta torre su cúspide llegue al cielo. De hecho, es muy interesante encontrar que el lugar donde fue construida esa torre se llama Babel. Y Babel es el lugar donde siglos más adelante se construye el imperio de Babilonia. Y es muy interesante encontrar que al final, en el libro último de la Biblia, en el Apocalipsis, se identifica a una entidad que la Biblia llama la Gran Ramera, la identifica con la unión de religiones en el mundo. Es decir, ese hilo conductor que hay entre el capítulo 11, entre el imperio babilónico y el último capítulo de la Biblia, o sea, del principio al fin, nos está diciendo que hay un esfuerzo humano que se llaman religiones, hechas, producidas por el hombre desde la tierra hacia lo trascendente. Y ahí, como tú decías, hay toda una carta de variedad, ¿no? Toda una carta. Religiones orientales, confucianismo,
taoísmo, religiones del Medio Oriente, como el zoroastrismo, la religión occidental más grande que empezó desde la noticia o desde la venida de Cristo, en lo que se ha llamado universalmente el cristianismo, pero que terminó como consolidándose en el catolicismo romano, que también hay un catolicismo ortodoxo. Como tú decías, realmente el islamismo también en la parte de Asia Central. Es decir, hay toda una gama de religiones. ¿Sí? De hecho, pensando en esto y pues cuando lo conversábamos, estábamos comentando sobre el origen de las religiones, pero también quisiera hacerte esta pregunta. Llevar esta pregunta también al origen, al inicio de la creación, ¿no? O sea, saber que en la Biblia nos comenta o nos relata cómo Dios tenía una relación íntima con el hombre, y desde ahí también encontramos cómo se fue pervirtiendo, digamos, esa relación con el hombre desde Caín, ¿sí? Sí. Desde la generación de Caín. Sí. Sí, mira que lo que estás mencionando también tiene muchísimo valor en esto, y es que es interesante encontrar que todas esas religiones tienen algunos hilos comunes todavía, después de muchos siglos. Sí. Es decir, claramente la revelación de Dios que aparece en las Sagradas Escrituras nos habla acerca de un Dios trino, por ejemplo, ¿cierto? Y las religiones, muchas de ellas tienen una trilogía en la religión. Así funcionan las religiones del hinduismo, por ejemplo, la religión del catolicismo romano, y muchas tienen esa trilogía. Pero también aparecen conceptos como, por ejemplo, la existencia de un Dios creador, la diferencia entre el bien y el mal, la necesidad de prepararnos para una vida futura. O sea, eso lo que está diciendo es que el origen del hombre es un origen común. Sí. Y por eso las religiones tienen todos esos hilos que son transversales realmente. Porque lo que pasó es que ese hombre que cae, que es Adán, transmite a sus hijos, y toda esa generación que queda, que es la generación de Caín, fue recibiendo la información, pero cada vez, generación a generación, se fue pervirtiendo, de manera que va distorsionándose la idea, pero no termina de desaparecer. En todas las religiones el concepto va siendo muy similar. ¿Sí? Muy similar. Por eso es importante entender la gran diferencia entre una religión, que es un esfuerzo que va de la tierra al cielo buscando lo trascendente. De hecho, no con humildad, sino con soberbia. Porque no es reconociendo a un Dios personal, al cual, bueno, en realidad se ha enseñado en muchas ocasiones como un Dios que atemoriza, ¿no? Que aterroriza. Sí. No. Ese esfuerzo hecho por el hombre para ir de la tierra hacia el cielo a buscar lo trascendente es claramente lo que llamamos religión. Pero por el contrario, lo que la Biblia nos enseña es que hay un camino, y el camino se llama evangelio. Surge realmente desde la revelación bíblica en la fe judeocristiana, ¿cierto? Pero es diferente. La orientación o la dirección no es de la tierra al cielo, es del cielo a la tierra, porque el evangelio es la manera en la que Dios alcanza al hombre para volverlo en comunión con él. Es decir, podríamos decir, la religión es una búsqueda soberbia para encontrar lo trascendente. El evangelio es la búsqueda amorosa de Dios para alcanzar al hombre perdido. Ok, digamos que podemos llegar a la conclusión, básicamente, en este punto, que la diferencia entre la religión y la relación personal con Dios, digamos que lo marca un abismo realmente, ¿no? O sea, saber que las religiones son tu mismo esfuerzo que realmente a veces como que no te llenan, ¿no? No te dan como que no te llenan completamente, sino que cuando Dios es el único que da ese soplo, ¿no? De querer, de despertar en tu alma, como que, ¿no? De buscarte, de querer buscar y alcanzarte. Entonces ahí es cuando tú encuentras esa plenitud de vida. En realidad así es, Creo que podemos concluir diciendo esto. Las religiones son el esfuerzo soberbio del hombre
basado en muchos conceptos de la filosofía, del misticismo, de la moralidad inclusive, de muchas cosas, de cosas inclusive de fuerzas ocultas, muchas de ellas también, ¿no? Que pretenden alcanzar lo trascendente. Por eso no decimos que pretenden alcanzar a Dios, porque todos buscan diferentes caminos, ¿no? Y pues finalmente esa junta de religiones o esa unidad de religiones va a ser llamada ecumenismo, y es lo que buscará que todos los dioses se asemejen, ¿no? Es decir, para ellos será igual Buda que Alá y que Cristo y que todas sus deidades, ¿no? Pero para el Evangelio de Dios, no. El Evangelio de Dios es el esfuerzo de Dios, es el propósito de Dios, desde un plan de amor por alcanzar al hombre. De manera que esa es una diferencia muy clara. No es un camino que las religiones van de aquí hacia arriba con un espíritu de soberbia, pero el Evangelio viene de arriba hacia abajo con un espíritu de amor para alcanzar a los hombres. De hecho, nos podría quedar también este punto un poco más claro sabiendo que el origen de las religiones, como el hinduismo, el tema del budismo, el islamismo, nacieron en la mente quizá de un hombre, ¿sí? No nació en la mente de Dios, sino que todo tuvo un origen en la mente de un hombre. Sí, así es, de ancestros, ¿no? Sí. El budismo nace con un hombre llamado Siddhartha Gautama, que después lo llamaron Buda, que significa iluminado. El islamismo con Mahoma, el taoísmo con un hombre llamado Lao Tse, el confucianismo con Confucio. Las religiones antiguas de los hindúes tienen también filósofos allá muy antiguos, pensadores que buscaban lo trascendente, ¿sí? Pero por el contrario, no podemos decir que Cristo creó una religión. No. Jesucristo no creó una religión. Jesucristo viene como el cumplimiento de una promesa de Dios que desciende en un tiempo particular de la historia de la humanidad, pero con una revelación que ya había sido dada desde miles de años antes de él. O sea, Jesús el Señor claramente es el cumplimiento de unas promesas dadas por Dios. Jesús no crea la religión judía. Jesús no crea la religión cristiana. No. El cristianismo, pues es la organización humana, ¿no? Pero lo que Cristo vino a enseñar no fue esa religión. Jesús viene a enseñar el Evangelio. El mensaje de Jesús se llama Evangelio. La buena noticia de Dios para el perdón del hombre y ser alcanzado para la salvación de la vida. De hecho, parte de lo que hablábamos en algún punto era cómo la Biblia también se encarga de darte el origen, ¿cierto? Que inició desde el Edén, y se encarga también de explicarte un poco sobre lo que estábamos hablando en cierto punto, ¿no? De la Torre de Babel, ¿sí? Y todo esto lleva también a una serie de conexiones históricas que se encarga Dios de dejarnos a nosotros como, inclusive no era necesario, pero aún así Dios quiso dejar eso registrado en la Biblia para que nosotros sepamos que el origen de la relación con Dios no viene siendo algo que a alguien se le como que lo inventó, como que amaneció y dijo, por aquí pueden ser las cosas. No funciona así. No, pero de hecho es el amor de Dios, ¿no? Para mostrarnos y dejarnos clara la diferencia de las dos cosas. Una cosa es el intento humano por darse respuestas de las cosas que no entiende, ¿cierto? Y buscar soberbiamente lo trascendente. Y otra cosa es ese camino que Dios mismo traza, enviando a Jesucristo a esta tierra para mostrarnos el Evangelio. De hecho, Evangelio significa eso, significa una buena noticia de Dios a los hombres. ¿Sí? No es ideen ustedes la manera en la que regresen a Dios. No. Este es el camino de regreso. Jesús dijo, yo soy el camino. Lao Tse salió cuando tenía 16 años buscando cuál era el camino. ¿Sí? Sí. Jesús dijo, yo soy la verdad. Los orientales se preguntan, ¿cuál es la verdad? ¿Sí? Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Sí? Las religiones están pretendiendo mostrarle a la gente diferentes ideas de vida, ¿no? Los que creen en la reencarnación y esto. No. Jesús no dijo, yo voy a buscar el camino, la verdad o la vida. Yo soy. Y por eso Él es el camino que nos conduce al Padre. Eso es una gran diferencia entre religión y evangelio. Realmente llegar a esta conclusión llena el corazón y saber que también Dios se encarga de responderte estos pequeños detalles que la verdad no le correspondían, pero aún así por su perfecto amor lo hizo, ¿no?
Y bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa Un Café con el Pastor. Las esperamos en el siguiente capítulo. No se olviden suscribirse, comentar e unirse. Dios los bendiga. Muchas gracias, Dios les bendiga.